¿Alguna vez te has puesto a pensar que quizás la historia de nuestro país que nos han contado está incompleta? O peor aún, que la han maquillado, alterado, retorcido para que suene convenientemente a favor de cierto bando. Mira, yo nací en el 94. Durante mi desarrollo académico poco a poco me fueron enseñando que en la guerra civil los terroristas luchaban por una causa justa. ¿Eso es sarcasmo, maestro? Lo hacían ver como libertadores revolucionarios. Uy, sí, claro. Pero siempre hay un momento en el cual te sentas a pensar y hacerte preguntas. Así cuando investigas te das cuenta del fraude que te han vendido. ¡Fuimos timados! Y te lo digo de una vez, este video no es para los que viven en un sueño dogmático con el Che Guevara en la camiseta. ¡Hola! ¡Soy subnormal! Esto es para vos, que te atreves a pensar de modo correcto e independiente. ¿Te animás a ver el lado oscuro de la revolución del FMLN? Quédate conmigo y te explico en el más amplio contexto posible de dónde sacaban los terengos plata para su revolución. ¡Y démosle! Hola, bellas damas tradicionales y amigos patriotas defensores de la verdad que ven esto. Bienvenido al canal de Unámonos, el centro neurálgico y epicentro del anticomunismo antiglobalista de El Salvador, Centroamérica y el Caribe. Dicen que la guerra se hace con balas, pero yo te digo que se hace con billetes. Y de los gordos. ¿Y dónde crees que el FMLN sacaba esas fortunas para sus causas nobles? Pues sí, adivinaste. De los bolsillos de otros a punta de secuestro. Es que son hijos de... No, no es una leyenda urbana. Es una historia que ellos mismos se han encargado de hacer pública y bien documentada. Que curiosamente a algunos de derechos humanos se les olvida mencionar cuando el secuestrador es de su bando. Estoy ciego, no veo nada. Y es que a los izquierdosos, a los comunistas, no les gusta que los sometan ni que se les juzgue por sus crímenes. Y esto es por dos razones. Se creen superiores a todos los demás, haciendo creer que son la vanguardia del proletariado. Y por otro lado, creen que sus delitos y crímenes no son dignos de castigo, sino que debemos hacernos con ellos del ojo pacho. Sí, claro, ¿por qué no? Porque dicen ellos, no, eran herramientas para llegar a la revolución. El relato. Pues el tiempo de consentirlos y tolerarlos se acabó. Vamos a tratar a los rojos de manera promocionada a su maldad y a sus crímenes. Tú has querido que haya tormenta, pues ya la tienes. ¿Ves esto? Si veo un fajín rojo, al hombre que lo lleve puesto. Dile a los otros canallas que la ley va a por ellos. Diles que yo iré a por ellos y que llevaré el infierno conmigo, ¿me oyes? Así que pasemos a poner en evidencia todos sus hechos vandálicos. Los emprendimientos revolucionarios. El primer caso, que fue como la iniciación de este macabro deporte, fue en el 74. A Carlos Enrique Montenegro lo secuestraron las FPL, las Fuerzas Populares de Liberación. Y claro, con ese panorama mucha gente de billete y empresarios se fueron del país. Qué raro, ¿no? Que iban a querer invertir en el país así donde la seguridad de tu dinero y de tu vida valía nada. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Y como les funcionó la fórmula, que era bastante efectiva, siguieron. En los 80, Víctor Gilauer, secuestrado por la RP, y Thomas Adolfo McKenty, por las FPL, ambos importantes comerciantes, pasaron por lo mismo y no creas que era una poca cosa. Pasar encerrado, vendado, almorzado y sin ningún tipo de comunicación por días, semanas o meses en una cueva o sótano no da ninguna gracia. Otra vez, extorsión en toda regla, pero con la etiqueta de revolución. Qué conveniente justificar la delincuencia organizada como parte de una lucha. Y si creías que era solo un miembro de una familia, te equivocaste. Los Imán, Roberto y Teófilo, de la conocida familia empresarial, fueron secuestrados en el 80 y el 81, respectivamente. Primero a Roberto y luego a Teófilo. Las causas estaban claras: enriquecerse a costa de comerciantes a los cuales llamaban explotadores oligarcas y burgueses. ¿Quién se atrevía a decir que no? Pero aún hay más. Quédate que lo más serio viene a continuación. Estos que hemos contado hasta ahorita son los que pudieron vivir para contarlo. Relaciones Públicas Internacionales versión bolchevique. Aquí la cosa se pone interesante. No solo querían dinero, también querían prensa. Usaban los secuestros para destruir la imagen de nuestro país a nivel internacional y para presionar políticamente. Derechos humanos, solo cuando les convenía. Y claro, cuando el secuestrado era un extranjero y la noticia llegaba a los medios de comunicación internacionales, el impacto era otro.
En el 78 secuestraron a Ken Björk, un empresario sueco. Lo retuvo la clica de Resistencia Nacional, RN. ¿Buscaban financiamiento? Sí, pero también mandaron un mensaje. El Salvador era un país de alto riesgo para cualquier inversionista extranjero. ¿Y qué pasó? Que se vino abajo la inversión extranjera y con ello la economía. Un plan perfecto para la prosperidad del país según los insurgentes. En el mismo año cayó Flick Sutema, gerente de Philips y ciudadano holandés, y los ejecutivos británicos Ian Cameron Massey y Michael Chatterton de la empresa Plessey. ¿Qué pedían? Pues que se publicaban sus comunicados, sus manifiestos revolucionarios en periódicos de todo el mundo. O sea, un secuestro con fines de marketing y propaganda. Querían hacerse famosos. Ay, qué bonito. La preocupación internacional se disparó. No es lo mismo secuestrar a un salvadoreño que a un europeo o un gringo. El show mediático era global. El secuestro de estos ciudadanos extranjeros generó una ola de advertencia por parte de los gobiernos de sus países, provocando que el comercio y la inversión en El Salvador cayeran. La diplomacia salvadoreña se desgastaba tratando de explicar una situación que se le escapaba de las manos, mientras que la guerrilla comunista sumaba puntos de sojena desestabilizadora y destructiva. ¿Y los políticos? A esos también les tocaba. Y no creas que solo era a oligarcas o a los extranjeros, la política también era un blanco para ellos, y aquí las cosas se ponen más escabrosas, porque demostraron que podían llegar a los más altos niveles, incluso a la familia presidencial. Los secuestros ya no eran solo para obtener dinero, sino para negociar poder, porque aunque nos cuesta admitirlo, si a los comunistas les gustaba la plata, más aún les gustaba el poder. A mí esto me parece criminal. En 1979 fue secuestrado Jaime Gil Argüello, un empresario salvadoreño y miembro de una de las familias más sobresalientes del país de aquellos entonces. Fue secuestrado por el RP. Su caso fue especialmente dramático por la extensa negociación que se llevó a cabo y el uso de los medios para presionar. Pero la joya de la corona, el secuestro que hizo temblar a todo el país y al mundo, fue el de Inés Guadalupe Duarte Durán en el 85, la hija del presidente de turno, José Napoleón Duarte. Su secuestro duró semanas. Fue un golpe maestro para los comunistas del FMLN. Este fue el punto álgido, la prueba de fuego de que el secuestro era una palanca política brutalmente efectiva. La presión internacional y nacional fue inmensa. El resultado, forzaron un intercambio masivo de prisioneros, soltar a más de 20 terroristas presos, incluso algunos heridos, a cambio de la hija del presidente. ¡Qué trucazo!, ¿no? Imagínate, ¿quién tenía el control ahí? ¿El gobierno o los que secuestraban a su propia gente? Y no solo era ella, el coronel Omar Napoleón Ábalos, director de Aeronáutica Civil, también fue secuestrado en el 85, en el mismo año. Otro funcionario de alto nivel que demostraba la vulnerabilidad del Estado y la capacidad del FMLN para conseguir lo que quería a punta de pistola y terror. Su liberación junto con la hija del presidente fue parte de las mismas negociaciones masivas, demostrando que podían secuestrar a quien quisieran, a donde sea y como fuera, y el gobierno tenía que ceder sí o sí. ¡Yo soy la ley! ¿Y creíste que ahí terminaba? ¿Qué va? Nada que ver. Justo cuando se hablaba de paz en el 91, secuestraron a Guillermo Solbank, un líder político y miembro de una familia influyente. Fue brutalmente secuestrado por el FMLN en pleno proceso de negociación. Este caso fue un show aparte, hasta la ONU tuvo que intervenir en plenas conversaciones de paz. Fue el último secuestro de un empresario, un último intento de sacar provecho antes de firmar la paz y tener algunos milloncitos extra. Dinero, el 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 dinero. Hasta el momento el FMLN se había manifestado como una eficaz banda de secuestradores. Secuestrar a alguien por un tiempo, pedir dinero, se lo dan, lo devuelven y ya estuvo. Parece un negocio muy rentable para esta gente. Es un plan perfecto, sin fisura. Pero los hechos que les voy a revelar ahorita nos dicen otra cosa mucho más turbia. Pero antes de continuar con la parte más delicada, si quieres conocer por completo todos los esfuerzos que el comunismo ha hecho y sigue haciendo para destruir nuestra patria, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita, comenta, dale like y comparte este video. Ahora sí, sigue viendo que lo peor y lo más oscuro está por venir. Cuando la liberación no era una opción. Ahora las cosas se ponen negras, realmente feas. Hemos hablado de los que la contaron, los que lograron salir, pero ahora vamos a hablar de los que no, de los que tuvieron un final triste y trágico, con la muerte. Y sí,
Es algo que a veces se olvida mencionar convenientemente en ciertos círculos de derechos humanos o pseudohistoriadores. Ah, qué conveniente, qué conveniente. El primero en caer en la brutalidad extrema y en la afición de los comunistas en desvivir fue Ernesto Regalado Dueñas en el 71, un joven y prominente empresario. Lo secuestró el padre fundador del FMLN, Alejandro Rivas Mida, y su sangrienta secta, el Grupo. Su caso fue un bombazo, a pesar de que su familia pagó el rescate, lo desvivieron. ¡Sois unos hijos de puta! Esto no era un juego, la brutalidad y el terror que causó este crimen a sangre fría fueron masivos, dejando claro que la guerra iba a empezar pronto y que los comunistas no dudaban en engañar y mentirle a sus víctimas. Luego en el 77 le tocó a Mauricio Borgonovo Pol, nada más y nada menos que el ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Arturo Armando Molina. Un golpe directo al Estado. Fue secuestrado por el RP. Hubo negociaciones intensas, pero la guerrilla se mantuvo malignamente necia en sus demandas. Y la justicia, bien, gracias. La impunidad ya andaba de la mano con estas cosas. Y la Organización de Derechos Humanos, Pero nada de nada. ¡Qué ceguera repentina me acabo de dar! y si creías que era una excepción, ahí va Roberto Pomas en el 77, otro joven empresario influyente y prometedor. Fue secuestrado por el Ejército Revolucionario del Pueblo. Lo hirieron gravemente durante su captura y a pesar de que la familia pagó un rescate considerable, sus heridas eran fatales y se despidió de este mundo en un cuarto oscuro, sucio y frío. La brutalidad del RP, una de las facciones más sangrientas del FMLN, no tenía límite. Se llevaba el dinero y se llevaba la vida sin el más mínimo remordimiento. Hijos de Y para colmo de males, en 1980 apareció el caso de Carlos Eduardo Girola Schill, un industrial salvadoreño. Él y su hijo fueron secuestrados. La familia lamentablemente no pudo reunir los 15 millones de colones que exigían por su liberación. El resultado, don Carlos Eduardo fue desvivido. Todo el mundo condenó este asesinato, calificando de brutal y salvaje, pero la justicia nunca actuó. Aquí no había un perdón y olvido tan fácil. A pesar de los intentos de justificar la brutalidad, este caso subrayaba que el valor de la vida humana se reducía a números en las cuentas bancarias de los secuestradores. Diplomáticos, embajadores, a por ellos. Aquí es donde la revolución realmente se lució en su salvajismo, escalando a niveles internacionales. Los extranjeros no solo eran fuentes de plata, sino que se convirtieron en peones del ajedrez en un juego mortal para desestabilizar al país. Y la verdad es que cuando se secuestraba y se desvivía a diplomáticos, las condenas de la comunidad internacional son a veces selectivas, ¿no te parece? Cuando no convenía, el silencio era ensordecedor. Iniciemos con unos connotados empresarios japoneses. En el 78 secuestraron a Fujio Matsumoto, presidente de la empresa Insica, y a Takakazu Suzuki, un ejecutivo de la empresa de textiles de San Miguel. Estos secuestros generaron una enorme tensión entre El Salvador y Japón. En el caso de Matsumoto, las exigencias políticas del FMLN no fueron satisfechas y su vida se convirtió en un mero instrumento de presión. Fue mandado al panteón por no llegar a un acuerdo. ¿Te imaginas el impacto que tuvo eso en la inversión extranjera y la japonesa en El Salvador? Es irónico que antes de eso, nuestros niveles de desarrollo nos habían ganado el título de Japón de Centroamérica, pero los comunistas se encargaron de ponerle fin a ese despegue económico, ya que es sabido que el zurdo es envidioso cuando a otro le va mejor que a ellos. Soy un imbécil profesional. ¡Zurdo de mierda hoy! Las empresas japonesas se retiraron. 320 empresarios japoneses se fueron apresuradamente del país y se cerró la embajada nipona, cancelando los numerosos proyectos industriales y cooperativos. La inversión extranjera se fue en picada, llevando a la pobreza al pueblo que irónicamente decían defender los terrenos. Es basura, es basura, es basura. Luego en el 79 las cosas escalaron aún más, apuntando directamente a los diplomáticos como el Néstor Líbez, el cónsul general de Israel. El FMLN lo retuvo por semanas. Se dijo que intentó escapar, pero la realidad es que fue desvivido. Luego fue Archibald Gardner Dunn, embajador de Sudáfrica, también en el 79. Su secuestro perpetrado por la FPL duró meses. El hombre de 62 años estaba delicado de salud, sufría de Parkinson y tenía problemas cardíacos. A pesar de los esfuerzos desesperados de su familia por pagar el rescate y suplicar por su vida, sufrió el mismo destino que el anterior. Y lo peor, que la FPL, la facción más fanática y criminal del FMLN, se atrevió a sacar una declaración falsa diciendo que había sido ejecutado por intentar escapar. ¡Qué falso eso! Una burla a la dignidad humana. Yo soy
Eres un enfermo, amigo. La indignación internacional fue masiva, pero ¿a cuántos de los responsables se les ha juzgado realmente por esto? De hecho, el hijo de Doom sigue pidiendo los restos de su padre para darles un entierro digno, décadas después sin poder cerrar un ciclo. Pero no vemos a los derechos humanos decir algo o indignarse, pero sí los vemos defendiendo delincuentes como hacen acá en nuestro país. Ahí sí salen todos indignados y molestos. Así que amigos, esto no es solo una lista de nombres y fechas, es la historia de cómo los secuestros perpetrados por los comunistas con sus diversos motivos y desenlaces impactaron en nuestro El Salvador de una manera brutal. Solo he mencionado por sus nombres a 24 de las víctimas de esta banda de sedientos de sangre, matarifes y codiciosos, pero en realidad solo de los que se conoce el número secuestrado llegó a 55, casi un secuestro cada 4 meses a lo largo de los 20 años del ataque castrocomunista. Esta banda de delincuentes sangrientos que se hace llamar FMLN hicieron de la suya durante la guerra y no son sino una banda de secuestradores y asesinos jubilados. Empobrecieron a la sociedad, aniquilaron la economía, ahuyentaron las inversiones extranjeras, estropearon las relaciones internacionales y le dejaron un dolor colectivo que aún hoy muchos convenientemente intentan ignorar o justificar. La brutalidad inherente de estas tácticas, la indiferencia ante su sufrimiento humano y la total falta de rendición de cuentas son lecciones que no podemos olvidar. Porque si no exigimos la verdad, si no señalamos a los responsables, sin importar que se crean superiores a nosotros, que nos garantiza que estas cosas no se repitan. Es que de hecho se repitieron durante los tiempos de las pandillas. Estas lo hacían por sembrar terror y dejar en claro que ellos mandaban, así como hacían los del frente. Así que la próxima vez que escuches hablar de la guerra civil o de los revolucionarios, pensá en estas historias, en la verdadera y comprobada víctima, en el dolor de su familia y pregúntate, ¿realmente conocemos la historia o solo la versión que la izquierda nos quiso vender durante décadas? En contra de estas clicas de salvajes criminales es que se enfrentó victoriosamente la Fuerza Armada en general y el Batallón Aclacat en particular. De la misma manera en que hoy se enfrentan a las pandillas y así se evitó que esas bestias de los comunistas llegaran a instaurar en nuestro país una dictadura de proletariado similar a la de Cuba, Camboya o Nicaragua. Es indignante saber que los héroes que salvaron a nuestro país hoy son señalados, atacados, odiados y justamente encarcelados o en el banquillo de los acusados de crímenes que no cometieron o que simplemente son inventados, mientras que los criminales, secuestradores, asesinos están libres disfrutando de su fortuna en total impunidad. ¿Todavía eres de los que cree que las acusaciones del Mozote y otras supuestas masacres son reales? No te pierdas esta lista de producción donde desarmamos cada uno de esos mitos evidenciando las manipulaciones de la izquierda. Y ten siempre presente algo, que solo la verdad te hará libre.